hermanos y hermanas, hoy es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo el Evangelio de hoy, miércoles 27 de enero, que está tomado del Evangelio San Marcos, capítulo 4, del 1 al 20. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30 y el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus compañeros y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrando en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanas y hermanas, hoy vamos a hablar de la parábola del sembrador. Hoy vamos a hablar de esta bonita parábola que siempre escuchamos y que a veces no tenemos el tiempo de profundizar. Y entonces este evangelio es un poco largo hoy, y entonces comienza hablando Jesús. Dice aquí que Jesús viene a enseñar otra vez junto a sus discípulos, junto al lago, y entonces hay una gran muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que detener la barca y enseñar desde allí, ¿verdad? Y entonces comienza hablando de la semilla, ¿verdad? Del campo, de las plantas, y entonces todo esto, el campo es una comparación a nuestro corazón, ¿verdad? Cuando la tierra, cuando esa semilla cae en esta tierra, es la palabra de Jesús que cae en nuestros corazones, es la palabra de Jesús, y cómo nosotros respondemos a esa palabra, cómo nosotros recibimos esa semilla, así como hace la comparación Jesús cuando Él viene y dice que el sembrador siembra esa semilla en tierra buena, tierra pedregosa, entre espinas y todo eso. Entonces Jesús aquí habla de cuatro diferentes tipos de tierra donde la semilla cae, y entonces comienza diciendo que la primera dice que los primeros granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Y entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la semilla de la palabra de Dios cae en nuestros corazones, hay cosas que, como dice aquí, los pájaros vienen y se las comen y se roban de la palabra, ¿verdad? Y entonces aquí dice:
los granos que cayeron en esa vereda, ¿verdad? Dice que, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Y los pájaros es Satanás, son las cosas malignas que hay alrededor de nosotros que los roban de esa palabra buena. Y entonces, la segunda comparación que Dios da en esta semilla dice que las otras semillas caen en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron. ¿Y qué significa esto, verdad? Dice aquí que los que reciben esta semilla en terreno pedregoso significa que la reciben con alegría. Hay unos hermanos que reciben esta palabra con alegría, que van a la iglesia y que sí están entusiasmados después que escuchan la gloria de Dios, la esperanza, la fe y todo eso. Y entonces, pero después, ¿qué pasa? Dice aquí que surge un problema, y que dice que, y en cuanto surge un problema en sus vidas, un obstáculo, ¿verdad?, que es por causa de esta palabra, se dan por vencidos, o sea, se corren, se olvidan de la palabra, se olvidan de tanto que la palabra es tan hermosa, se olvidan de esa palabra y corren y se van, y entonces ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren escuchar a Dios, ¿verdad? Y entonces la tercer semilla que Dios planta, dice aquí que caen las espinas, ¿verdad? Y dice que crecieron las plantas, pero se ahogaron porque las otras plantas no dejaron que esas plantas maduraran. Y entonces, ¿qué significa esto? Dice que son las que reciben la semilla entre espinas, son las que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás que nos invaden, ahogan la palabra y la hacen estéril. Entonces, ¿qué significa eso? Que los hermanos reciben la palabra de Dios, pero como hay tanta riqueza, hay tanto placer, hay tantos deseos alrededor de nosotros, que a veces nosotros los vamos por otros lados, los dejamos llevar por nuestras riquezas, los dejamos llevar por otras cosas que a veces no son las cosas de Dios. Y entonces eso es lo que pasa cuando la semilla cae en estas espinas. Y entonces, por fin dice que el cuarto ejemplo que da Jesús aquí dice que es la semilla que cae en tierra buena. ¿Y cuál es esta semilla? Esta es la semilla que nosotros como cristianos católicos tenemos que tener. Dice aquí que la semilla que cae en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. ¿Qué significa eso? Que nosotros recibimos la palabra de Dios, pero no dejamos que las riquezas o los placeres, y tampoco no dejamos que las otras cosas lleguen a esta palabra. Nosotros guardamos esta palabra dentro de nuestros corazones y perseveramos y también damos frutos. Queremos que otras personas sepan del amor de Dios, sepan de esta palabra que Dios me ha dado a mí, ¿verdad? Y entonces esa es la alegría de recibir la palabra, ¿verdad? La alegría de recibir la palabra son en dos partes. La primera parte es de recibirla y la segunda parte es de poder llevar esa palabra a los demás, llevar esa palabra a los que necesitan escuchar el reino de Dios, ¿verdad? Y entonces es muy bonito esta parábola para poder entender y poder profundizar. Y algo que dice Jesús aquí en este evangelio, antes de comenzar hablando de la parábola, dice que a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera, todos se les queda oscuro. Así por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. Al menos que se conviertan y sean perdonados. Y entonces nosotros somos dignos de poder entender esta parábola, ¿verdad? Poder recibir esta parábola en nuestros corazones, porque hay muchas personas allá afuera que no conocen de esta parábola, están en la oscuridad, están confundidos, no saben de qué es esta palabra de Dios, y es nuestro deber como cristianos católicos llevar esta palabra a los demás. Entonces es muy bonito este evangelio de poder, meditar en qué semilla Dios ha plantado en mi corazón, ¿verdad? Estoy haciendo lo que Dios está
me está diciendo que tengo que hacer, ¿verdad? Estoy yo llevando los frutos que Dios quiere para mí. Entonces, muy importante y muy lindo para poder seguir profundizando, hermanos y hermanas. Y eso es todo lo que yo puedo reflexionar. Espero que ustedes también lean un poquito más sobre esa parábola, que busquen en sus Biblias Marcos y entonces San Marcos, Evangelio de San Marcos, y entonces profundicemos un poco más y llevemos la palabra para los que necesitan más en este momento. Gracias.